vamos a ver algunas cosas importantes, conceptos importantes para cuando nos van a pagar el aguinaldo. No me voy a meter en cálculos porque esos se tocan al patrón y meterse en cálculos, perdón, es algo un poco complejo. Vamos a ver también, hablar un poco cómo va esta situación financiera, económica, de lo que es el peso, cómo está con relación al dólar, cómo está la mezcla mexicana de petróleo. También vamos a hablar un poco de la inflación, que se está descontrolando un poquito, todavía no tanto, pero sí ya nos puede causar algunos problemas. Y también algunos comentarios que nos pueden servir para la cuesta de enero, que comentaba yo hace unos minutos, que viene pues un poco pronunciada, entonces hay que prepararnos. Les decía al inicio entonces, el primer tema que quiero tocar el día de hoy es el aguinaldo. El aguinaldo, eh, como todos sabemos, es una prestación anual a que tienen derecho todos los trabajadores. ¿Cuántos días se tiene derecho de aguinaldo? Se tiene derecho, y fíjate cómo voy a hacer la relación, 365 días de trabajo equivalen a 15 días de aguinaldo. ¿Por qué es importante hacer esta relación? Porque si no trabajamos los 365 días, pues por medio de un reparto proporcional o una regla de 3, vamos a determinar de esos 15 días cuánto realmente nos va a tocar. Por eso lo toqué de esa manera. 365 es a 15, como 250 es a X, así nos enseñaron la regla de 3 para poder determinar cuántos días nos tocan. Ahora, si la ley dice que originalmente nos tocan 365 días, ¿qué puede hacer o por qué puede suceder que esos 365 días disminuyan? Porque todos podemos tener algún motivo por el cual no nos van a dar los 365 días. Vamos a ver qué motivos hay de inasistencia y si ese motivo de inasistencia disminuye los días de aguinaldo. Eh, Recordemos, estoy hablando primero de los 365 días que trabajamos o que deberíamos de trabajar, porque recuerden que el domingo, aunque no trabajamos, es un día que cuenta, porque debemos trabajar 6 días y descansar uno, de preferencia el domingo, no necesariamente. Pero entonces quiere decir que si trabajamos todo el año sin faltar ni un día, incluso el domingo o el día que nos den en su lugar, pues trabajamos los 365. ¿Cuáles serían esos motivos de inasistencia que sí nos pudieran o no nos pudieran mover esos 365 días? El primero, tienes una incapacidad por riesgo de trabajo. En este caso, no te va a mover los días, que es una incapacidad por riesgo de trabajo. Una incapacidad por riesgo de trabajo es cuando sufres un accidente dentro de la empresa. Pudiera ser también un accidente cuando vas en el recorrido de tu casa al trabajo o del trabajo a tu casa, también se le considera un accidente en trayecto y también pudiera ser un riesgo de trabajo. Entonces un accidente de ese tipo y los días que tú faltes, que tengas la incapacidad del seguro social, no juega para efectos de que te quiten días. Aquí también queda incluido lo que se llama la enfermedad profesional. La enfermedad profesional es aquella que surge por efecto de la cotidianidad en tu trabajo. No es lo mismo que faltes al trabajo porque te enfermaste de la garganta, que tienes tos. Esa es una enfermedad general. Y la enfermedad profesional es la que te da por efecto pues, de estar en tu trabajo. Entonces, riesgo de trabajo o accidente de trabajo, enfermedad profesional, los días que falten de incapacidad otorgada por el Seguro Social no van a influir para que bajen tus 365 días. Ahora bien, tienes una inasistencia o varias inasistencias, pero es una caso de enfermedad general. Te decía hace unos minutos, tienes gripa, tienes tos, pero fuerte, que te impide ir al trabajo, tienes algún problema que no está relacionado con tu actividad en el trabajo,
es lo que le llaman enfermedad general. Bueno, esa sí afecta. Esos días que tú no puedes trabajar por una enfermedad general, sí te va a disminuir los 365 días que deberían de ser originalmente. Entonces llevamos dos, la enfermedad por riesgo de trabajo o enfermedad profesional y la enfermedad general. Otro caso, tienes un permiso sin goce de sueldo. ¿Qué pasa con el permiso sin goce de sueldo? Antes de pasar a este, permíteme regresar al anterior, porque me faltaba el de maternidad. Cuando falta a una mujer porque va a tener derecho a sus 90 días de maternidad, esos 90 días tampoco disminuyen, sí acumulan para efecto de se quedan sus 365 días. Sí, cuando la mujer se toma sus 90 días, que ya sabemos que se los puede tomar 10 días antes del parto y 80 días después, si así quiere ella, esos 90 días no la van a perjudicar en su proporción de aguinaldo. Ahora sí, pedimos un permiso sin goce de sueldo. Simplemente pues quiero salir, voy a ir a algún lado, me invitaron a una boda, a alguna reunión familiar, yo quiero ir, pido permiso al patrón. Y como no son a cuenta de mis vacaciones ni es nada, el patrón me va a decir, ok, te doy 5 días sin goce de sueldo. Esos 5 días sí van a disminuir de mis 365 días que van a servir para la proporción de mi aguinaldo. ¿Qué otro caso puede haber? Permisos, pero con goce de sueldo. Tengo allí algún permiso, me mandaron a una comisión lejos de mi ciudad. Cuando regreso, el patrón entiende pues que fue algo de mucha actividad y me dice, ¿sabes qué? Tómate 2 días para que descanses, te repongas porque pues trabajaste muy bien. Y esos 2 días pues te van a pagar salario. Pues como si hubo un salario, o sea, fue un descanso pero con goce de sueldo, esos días que te dio el patrón pues no afectan tus 365 días para el efecto de que tu proporción de aguinaldo siga igual. ¿Cuál otro es cualquier falta que tengas no justificada? O sea, ya ni siquiera tienes permiso. Simplemente, pues ese día no fuiste, amaneciste mal, hiciste San Lunes, lo que se te ocurra. Es una falta no justificada. Anótalas porque te las van a ir restando de la proporción. Entonces, tener en mente todas estas faltas, porque cuando veamos en nuestro recibo, esperábamos ver una quincena completa en caso de que nos den el mínimo, que son los 15 días de salario. Esperamos ver los 15 días de aguinaldo y no nos van a dar los 15 días. Antes de ir a reclamar, hay que hacer un examen de conciencia de cuántos días faltamos por causas no justificadas. Por último, nos marca la Ley Federal del Trabajo privación de la libertad. Claro que en la privación de la libertad se pueden dar dos casos. El primero sería que, pues por algún motivo mío, por ahí tuve un pleito, cometí alguna cosa indebida y me metieron a la cárcel 5 días. Bueno, esos 5 días, que aunque el patrón sabe que pues lo que pasó, esos días no me los va a pagar. ¿Y qué va a pasar? Entonces no juegan para tu aguinaldo, te los van a restar de tus 365 días. Pero ¿qué pasa si por alguna situación tú defendiste a tu patrón y por esto pues tuviste que pelearte, tener golpes con una persona, llega la policía, igual te encierra 3, 4, 5 días, pero como fue en defensa de tu patrón, esos 5 días no te los van a restar para efecto de tu aguinaldo, ¿sí? Entonces, como ves, tenemos algunas situaciones en las que sí afecta tus 365 días y otras no. Por lo tanto, debemos de llevar nosotros un registro para saber exactamente cuántos días laboramos y que tienen derecho a formar parte de la proporción para poder, pues de alguna manera, si sentimos que nuestro aguinaldo no corresponde a lo que estábamos pensando, pues pedir que nos expliquen cuántos días nos tomaron como parte de la proporción y cuántos días quedaron fuera. Entonces, es conveniente llevar ese, digamos, presupuesto en las horas en que trabajamos.
¿Cuál es el fundamento? Es importante conocerlo, porque el aguinaldo nos lo dan porque lo exige la Ley Federal del Trabajo. Y es el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo la que establece que tenemos derecho al aguinaldo, a esa prestación anual que es como un reconocimiento pues por nuestro trabajo de todo el año. Entonces, si quieres anotarlo por ahí, artículo 87, Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué fue importante al empezar hacer ese parteaguas cuando comenté que son 365 días, equivale a 15 días de aguinaldo? Y después hablé de los días que no van a jugar, porque el hecho de que faltemos o el hecho de que empezamos a trabajar en abril y dejamos de trabajar en noviembre, eso no hace que no tenemos derecho al aguinaldo. Simplemente nos lo van a hacer proporcional. Si en lugar de trabajar los 365 días con un patrón, trabajamos 180 días nada más, por efecto de que no entramos en enero, no salimos en diciembre, tuvimos por ahí algunas faltas, entonces nos van a hacer, te vuelvo a comentar, una regla de 3, o le llamamos reparto proporcional. Por eso, tú vas a decir 365 días equivale a 15, así como 260 días o 160 días equivale a, haces tu regla de 3 y esos son los días que te van a pagar, dependiendo desde luego de lo que diga tu contrato, si te van a pagar en base a tu salario o te van a dar prestaciones por encima de las mínimas de ley. Hay patrones que sí pagan un poquito más que las prestaciones mínimas. Entonces, esto nada más es importante para el caso de que cheques en tu recibo que sí te estén pagando lo que corresponde. ¿Cuál es la fecha límite para que te paguen tu aguinaldo? 20 de diciembre. Eso también lo estipula la Ley Federal del Trabajo. Entonces, si por ejemplo nos toca que nos paguen quincena o nos toca que nos paguen nuestro salario antes del día 20, un día o dos, pues es probable que ahí nos va a aparecer. Pero si el patrón puede o te lo paga por separado en otro recibo, pues te va a hacer el pago del aguinaldo hasta el día 20 y no está cometiendo ninguna ilegalidad, porque la Ley Federal del Trabajo lo establece 20 de diciembre. Hago estos comentarios porque pudiera ser que el 20 de diciembre cae domingo, pudiera ser, no he checado, entonces nos pagarían el viernes anterior o el sábado anterior. Hay patrones que así lo hacen, pero nunca exceder del día 20 de diciembre. Entonces, ya después les comentaba, para el cálculo del impuesto de renta, ese sí ya es un procedimiento un poquito más complejo y además pues lo realiza el contador que tú tienes, te apoya con esos cálculos para ver cuál es el cálculo más que más le sirve al empleado. Porque hay un cálculo en base a ley del impuesto de la renta y hay otro cálculo en base al reglamento del impuesto sobre la renta. ¿Cuál se debe aplicar? El que beneficie más al trabajador, o sea, el que le ocasione una retención menor. Pero eso sí, pues ya se complica un poquito hacer ese cálculo a mano. Este es el tema en cuanto a los comentarios que te traigo para el aguinaldo. Ya nada más resumiendo, antes de pasar al siguiente tema, pues lo que comentamos son esos motivos de inasistencia, incapacidad por riesgo de trabajo, incapacidad por enfermedad general, maternidad, permiso sin goce de sueldo, permiso con goce de sueldo, faltas no justificadas o privación de la libertad. Ya lo vimos a detalle a cada uno de ellos, ya nada más te presenté ese resumen. El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo es el que norma esta obligación del patrón de pagarnos esos 15 días, que ese es el mínimo de ley, ¿sí? Y por último, habla también la ley de un aguinaldo exento. ¿Qué es un aguinaldo exento? Suponiendo que a mí me tocan 4,000 pesos de aguinaldo, ¿me van a retener el impuesto sobre los 4,000? No,
hay una parte exenta. Y la parte exenta, lo establece también la ley, es de 30, antes se decía 30 días de Sí. salario mínimo, ya no se utiliza el salario mínimo, ahora se utilizan las UMAS, ¿sí? Las unidades de actualización, unidad monetaria de actualización, y la multiplicamos por 30 días. ¿Qué es esto? La unidad monetaria que vamos a utilizar para el cálculo del aguinaldo, para ver la parte exenta, es de 86 pesos con 62 centavos. Sí. La Vamos multiplicamos a ir a por 30 un corte, te lo y voy a nos pasar el da contador, pero no voy a colgar, Permítame, no 2.724.45. Pues esa es la parte exenta, 2.724.45. O sea, si me dieron 4.000 de aguinaldo, le resto estos 2.724 y por el excedente sí me van a pagar, me van a retener impuestos. En este momento permítanme hacer un corte para nuestros amigos de la radio. Pues tenemos por aquí algún comentario y también si desean en YouTube seguir escuchando esta plática, pues les pido de favor que la sigan por su radio. En YouTube de momento aquí termina, pero seguimos adelante en radio con este interesante tema. Bueno, finalizado. Permítame, ya le voy a pasar el contador, permítame.